Sucedió 3 días antes de Navidad. Mi padre golpeó la mesa de la cocina con el puño tan fuerte que los platos temblaron. Su voz, aguda y temblorosa de rabia, cortó el aire como un cristal: o ayudas a tu hermana, o te largas de esta casa. Era una cena familiar, o se suponía que lo era. El asado todavía estaba caliente, el árbol parpadeaba silenciosamente en la esquina. Mi madre miraba fijamente su copa de vino como si tuviera las respuestas. Mi tía bajó la vista a su plato. Nadie dijo una palabra, excepto él y yo. Verás, yo era el buen hijo, el que tenía trabajo, ahorros, el que nunca pedía nada. Mi hermana, ella tenía un historial de despilfarrar dinero como si le quemara las manos. Pero esta vez no se trataba solo de compras o tarjetas de crédito. Eran apuestas, mucho dinero, gente peligrosa. Y ahora querían que yo lo arreglara. Recuerdo cómo todos los ojos en la mesa se volvieron hacia mí, como si yo fuera el villano por no acceder instantáneamente a rescatarla, como si yo hubiera creado el desastre, como si establecer límites fuera una traición. Miré a mi padre, sus puños apretados, su decepción porque no me alineaba, porque me había crecido la columna vertebral. Y no dije nada. Me levanté en silencio, mi silla raspó el suelo como un grito. Salí. Sin gritos, sin llanto. Solo silencio. Pero lo que no sabían era que no solo me estaba yendo de la cena. Me estaba yendo de toda una vida siendo la red de seguridad de la familia. No solo querían mi ayuda, esperaban mi sacrificio. Después de esa noche, no volví. Ni para la mañana de Navidad, ni para las llamadas, ni cuando mi madre me dejó 5 mensajes de voz con esa voz frágil y temblorosa que usa cada vez que quiere hacerme sentir culpable por algo. Ni siquiera respondí al mensaje de texto grupal de mi primo preguntando qué había pasado porque, honestamente, no sabía cómo explicarlo en una frase que no me hiciera sonar frío o desalmado. Pero quizás finalmente había llegado a mi límite. Quizás ser el responsable no significaba que tuviera que ser el felpudo de la familia. Los días posteriores a esa cena fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. Estaba acostumbrado al constante ruido familiar, llamadas de mi hermana a horas intempestivas, mensajes de mi padre recordándome recados, peticiones inesperadas que de alguna manera se convertían en mi deber. Pero ahora, silencio. Y por primera vez en años, me sentí quieto. Era como si mi cuerpo no supiera qué hacer sin el peso del caos de todos los demás presionándolo. Pero esa quietud no duró. Comenzó con un correo electrónico de mi madre. Solo una simple línea: llámame. ¿Es serio? Y supe exactamente de qué se trataba. La llamé esa noche. Su voz era tensa, medida, como si estuviera conteniendo algo. O como si estuviera leyendo un guión. Tu hermana está en problemas, dijo. Pidió dinero prestado a la gente equivocada. Pensó que podría recuperarlo antes de que se dieran cuenta, pero, bueno, no lo hizo. No dije nada. Podía oír su respiración, esperando que respondiera. Podrían lastimarla, añadió. Dijeron que le darían una semana. Ethan, por favor, solo habla con tu padre. Casi me río. ¿Hablar con él? El hombre que se abalanzó sobre mí frente a toda la familia porque me atreví a decir que no. El hombre que me miró como si fuera un extraño, como si no me hubiera criado, alimentado, llevado a la escuela todos los días cuando era niño. En lugar de eso, solo dije, lo siento. Y colgué. Esa fue la primera grieta real. La segunda llegó 3 días después, cuando mi jefa me llamó a su oficina. Trabajo en finanzas, esa semana había sido brutal y estaba enterrado en informes. Pensé que quizás había incumplido un plazo o había olvidado algo menor. Pero la expresión de su rostro, labios apretados, ojos llenos de preocupación, me dijo que esto no era sobre el trabajo. Hay un hombre, dijo con cuidado, que ha estado llamando a nuestra oficina repetidamente. Dice que es tu padre. Dejó algunos mensajes inquietantes con nuestra recepcionista. Te acusó de abandonar a la familia, dijo que tenías una obligación moral de ayudar a tu hermana. Se me heló la sangre. No pude hablar, no de inmediato. No estoy aquí para juzgar, añadió rápidamente, pero necesitas manejar esto profesional y personalmente. No podemos tener disputas familiares afectando el lugar de trabajo.
Me disculpé profusamente, luego salí de su oficina con el corazón latiéndome en los oídos. Esa noche, bloqueé el número de mi padre. Y luego bloqueé el de mi madre. Y el de mi hermana. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tenía? Ya no era solo un límite, era defensa propia. Pero la tercera grieta llegó cuando llamó el hospital. Sí, el hospital. Porque a mi hermana le habían dado una paliza los hombres a los que les debía dinero. La encontraron en un estacionamiento, magullada, medio inconsciente, sin identificación y con un teléfono destrozado. Y alguien, quizás una enfermera, quizás mi madre, me puso como su contacto de emergencia. Fui, por supuesto que fui. No soy un monstruo. Pero no lloré cuando la vi. No me senté a su lado y le tomé la mano. Me paré al pie de la cama, mirando las vendas y los moretones, sintiéndome absolutamente insensible. Mi madre también estaba allí, con los ojos rojos, las mejillas surcadas de lágrimas. Cuando me vio, susurró, gracias a Dios. Asentí, pero no dije nada. No hasta que entró mi padre. Su presencia llenó la habitación como una nube de tormenta. Ni siquiera miró a mi hermana, simplemente marchó directamente hacia mí y dijo, alto y claro, esto es lo que sucede cuando la familia no se mantiene unida. Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió limpiamente por la mitad. Lo miré directamente a los ojos y dije, no. Esto es lo que sucede cuando permites a alguien durante demasiado tiempo. Cuando castigas a las personas que establecen límites en lugar de a las que los cruzan. Abrió la boca, probablemente para gritar, para discutir, para golpear si no hubiéramos estado en un hospital. Pero salí. No miré hacia atrás. Esa fue la noche en que decidí que había terminado. Terminado de ser el que arreglaba las cosas, la red de seguridad, la cuenta bancaria, el chivo expiatorio. Fui a casa, me serví una copa y escribí todo lo que podía recordar, cada préstamo que pagué, cada vez que rescaté a mi hermana, cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada exigencia. Hice un archivo. Guardé recibos. Porque en el fondo, sabía que no habían terminado. No me dejarían ir así como así. Intentarían algo más. Y cuando lo hicieran, estaría preparado. No pararon. Bloquear sus números solo detuvo el caos por unos días. Luego vinieron los correos electrónicos, largos monólogos emocionales de mi madre, mensajes cortos y furiosos de mi padre. Y cuando esos no obtuvieron respuestas, los mensajes se volvieron manipuladores, capturas de pantalla de mi sister en el hospital, fotos familiares antiguas, incluso un videoclip de ella llorando y diciendo que no quería que las cosas llegaran tan lejos. Pero el punto de inflexión no fue el chantaje emocional. Fue la demanda. Sí, una demanda. Me demandaron. Mi padre afirmó que yo había prometido asistencia financiera y que luego la había retirado intencionalmente, lo que provocó las lesiones de mi hermana. Los documentos fueron entregados en mi apartamento por un hombre que no me miró a los ojos, solo entregó el sobre y se fue, como si hubiera estado haciendo esto durante años. Me senté en mi sofá durante mucho tiempo, simplemente mirando la pila de páginas legales con incredulidad. Y entonces, algo en mí hizo clic. Esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de control. Ya no podían gritarme, así que estaban tratando de castigarme en papel, en público, legalmente. Querían que tuviera miedo, que me doblegara, que volviera arrastrándome y suplicara perdón. Pero lo que no sabían era que me había estado preparando. No solo tomé notas mentales de todo lo que dijeron, había estado documentando, silenciosa y minuciosamente, durante meses, quizás incluso años. Cada solicitud, cada transferencia de Venmo, cada correo electrónico que mencionaba el reembolso, cada retiro bancario que hice bajo presión. Incluso tenía una hoja de cálculo, codificada por colores, fechada, organizada. Y la parte más importante, tenía límites por escrito. Tenía mensajes de mi hermana diciendo, sé que dijiste que ya no puedes ayudarme, pero por favor. O ya dijiste que no, pero pensé en preguntar una última vez. Contraté a un abogado a la mañana siguiente. Leyó todo, luego me miró y dijo, este es uno de los ejemplos más claros de coerción familiar que he visto en mi vida. Ya has hecho el 90% del trabajo. Vamos a desmantelar esto. Y lo hicimos.
No solo respondimos a la demanda, contraatacamos. Presentamos una moción para desestimar, adjuntando todas las pruebas que había reunido. También presentamos una queja por acoso, completa con transcripciones de mensajes de voz y declaraciones de testigos de compañeros de trabajo que habían escuchado las llamadas de mi padre. Pero aún no había terminado. Sabía que mi padre no retrocedería hasta que se sintiera avergonzado, públicamente, legalmente, permanentemente. Así que di un paso más. Presenté una petición para que se me eximiera de cualquier responsabilidad financiera futura vinculada a las deudas de mi hermana. Incluí informes psiquiátricos que detallaban los años de tensión emocional, sesiones de terapia documentadas donde discutí el impacto de ser el cajero automático de la familia, y presenté un desglose financiero completo que mostraba cómo sus demandas habían puesto en peligro mi propia calificación crediticia y mis ahorros para la jubilación. Fue un proceso, fechas de corte, papeleo, declaraciones. Pero me presenté a cada audiencia, pulcro, tranquilo, con carpetas. Mi padre no lo hizo. Se perdió la primera audiencia, luego apareció en la segunda, con aspecto desaliñado y enojado, murmurando sobre traición familiar e hijos ingratos. Mi madre lloró en el pasillo, pero no entró en la sala del tribunal. Mi hermana, ella estaba allí. Evitó el contacto visual todo el tiempo, usó gafas de sol en interiores, trajo a un hombre con ella, probablemente un novio, quizás alguien más atrapado en su lío. El juez ni siquiera tardó mucho en decidir. Todo fue desestimado. Pero más que eso, el tribunal emitió una declaración formal declarando que no tenía ninguna obligación financiera o moral de mantener a mi hermana ni a mis padres. No fue solo una victoria legal, fue una declaración en papel del Estado. Y fue entonces cuando hice algo que nunca pensé que haría. Conté mi historia. Anónimamente, por supuesto. Publiqué en línea, no en algún foro de desahogo mezquino, sino en un subreddit financiero. Expuse toda la saga, desde las cenas familiares hasta las amenazas, desde las llamadas del hospital hasta la demanda. Incluí capturas de pantalla con nombres redactados, fechas, patrones, recibos. Y la publicación explotó. Miles de comentarios, gente agradeciéndome por hablar, compartiendo sus propias historias, pidiendo consejo, llamando a mis padres tóxicos, animándome. Pero el verdadero giro, alguien en ese hilo resultó ser un periodista, un escritor independiente que se puso en contacto, de nuevo anónimamente, y dijo que estaban haciendo un artículo sobre hijos adultos liberándose del abuso financiero. Querían presentar mi caso. Dije que sí. El artículo se volvió viral. Por supuesto, mi nombre no estaba en él. Pero cualquiera que conociera la historia, cualquiera en mi familia, reconocería los detalles, la demanda, las amenazas, el hospital. Era inconfundible. Y así de simple, el poder cambió. No respondí al último intento de mi padre de contactarme, que llegó en forma de una carta mecanografiada enviada a mi trabajo, sellada con sus iniciales. Ni siquiera la abrí. Se la di a mi abogado. Mi hermana no me ha contactado desde la fecha del juicio. Escuché que se mudó fuera del estado. Espero que esté bien. Espero que esté aprendiendo algo. Pero ya no soy su colchón para caer. Y mi madre me envió un último mensaje: ya no te reconozco. Lo dijo como una maldición, pero yo lo tomé como una bendición. Porque tenía razón. Ya no era la misma persona. Ya no era el chico que decía que sí a cada petición, que pagaba las cuentas de todos, que mantenía la paz a expensas de su propia cordura. Ya no era el escudo, el que arreglaba las cosas, el silencioso. Ahora era otra cosa. Era libre. Han pasado 11 meses desde la última carta de mi padre. Todavía la tengo, sin abrir, doblada y guardada en un cajón que casi nunca toco. No porque la conserve por razones sentimentales, sino porque es un recordatorio, un monumento a lo que solía ser, una reliquia de una vida que ya no vivo. En ese tiempo, he reconstruido cosas que ni siquiera sabía que estaban rotas. Cambié de apartamento, el antiguo se sentía embrujado, no con fantasmas, sino con presión, con recuerdos de noches pasadas calculando cuánto podía permitirme dar sin hundirme yo mismo, con ecos de teléfonos sonando, de culpa envuelta en decepción paterna. Así que me mudé. Nada lujoso, solo más tranquilo, más ligero, como si mis pulmones finalmente pudieran expandirse. Empecé terapia de nuevo. No para emergencias esta vez,
no para control de daños, sino para procesar, para sanar de verdad, para desaprender años de complacencia reflexiva e hiperresponsabilidad. Mi terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré: puedes amar a alguien y aún así elegirte a ti mismo. Eso no es traición, es supervivencia. Repetí esa frase para mis adentros todas las mañanas durante semanas. El trabajo también mejoró. Mi jefa, que alguna vez había cuestionado discretamente si podía establecer límites, me dijo que estaba orgullosa. No porque hubiera contraatacado, sino porque lo había hecho con gracia, con documentación, con lógica en lugar de venganza. Mi reputación en la empresa, curiosamente, se disparó. Conseguí más clientes, mayores responsabilidades, ascensos. Aparentemente, ser la persona que puede enfrentarse a su propia familia le demuestra a la gente que puedes manejar casi cualquier cosa. Pero el cambio real, el que no esperaba, vino de la gente que ni siquiera conocía, extraños. Desde que el artículo se publicó, la gente me ha encontrado. No en persona, no directamente, sino a través de hilos, a través de mensajes anónimos. No sabían quién era yo, pero sabían lo que había hecho. Algunos compartieron sus propias historias de terror, padres robándoles el crédito, hermanos usando sus nombres para préstamos, constante chantaje emocional disfrazado de obligación familiar. Otros simplemente dijeron, gracias. Pensé que estaba solo. Y entonces, un día, sucedió algo sorprendente. Me invitaron a hablar. No en un escenario, no en alguna dramática charla TED, sino en un pequeño grupo de apoyo privado para adultos que se desvinculan de familias tóxicas. Querían escuchar cómo había navegado la tormenta, qué pasos había tomado, cómo supe cuándo era el momento de alejarme. Acepté. Al principio estaba nervioso, me temblaban las manos. No estaba acostumbrado a hablar en voz alta sobre algo que durante tanto tiempo había vivido en los rincones oscuros de mi mundo privado. Pero mientras comenzaba a hablar, detallando la cena, el hospital, la demanda, la sala del tribunal, observé cómo la sala se inclinaba hacia adelante. La gente asentía, la gente lloraba, algunos reían amargamente de lo familiar que sonaba todo. Se sintió como exhalar, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y solo me hubiera dado cuenta en ese momento. Y después, alguien se me acercó, una mujer mayor, quizás de finales de los 50, cabello plateado recogido en un moño, y dijo, tu historia me dio permiso para alejarme de mi hermano. No creo que hubiera podido hacerlo sin escucharte. No supe qué decir, así que simplemente la abracé. Esa fue la noche en que dejé de sentirme avergonzado. Verás, la vergüenza era la última cadena que no había roto. Es astuta, se cuela cuando finalmente obtienes paz y susurra, no te ganaste esto. Deberías haberte quedado. Deberías haber dado más. Suena como la voz de tu madre, de tu padre, de tu hermana. Pero ahora sé más. No traicioné a nadie. Ellos traicionaron la parte de mí que intentó desesperadamente mantener todo unido. Y hablando de mi hermana, me envió un mensaje hace un mes. Sin nombre falso, sin cuenta desechable. Solo ella, desde un número nuevo. Escribió, sé que probablemente me odias. Estoy en un lugar diferente ahora. Llevo 6 meses en recuperación. Quería darte las gracias por alejarte. Porque cuando lo hiciste, no me quedaba nadie en quien apoyarme más que en mí misma. Y extrañamente, eso me salvó. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí, no te odio. Pero ya no puedo ser parte de tu historia. Espero que sigas sanando. Y lo decía en serio. No sentí ira ni tristeza. Solo, terminado. Limpiamente. Finalmente. Ella no respondió. Y eso estuvo bien. No todo necesita un lazo ordenado. A veces el viento es solo el silencio, la paz, la ausencia de crisis. Ahora mi vida es más tranquila. Mi teléfono no vibra a medianoche. Mi buzón no contiene amenazas legales. Las vacaciones las paso con amigos, con familia elegida, con gente que pregunta, no espera, que da, no culpa. Sigo siendo cauteloso, los límites no borran años de costumbre de la noche a la mañana. Todavía me estremezco cuando la gente dice, ¿puedes ayudarme con algo? Pero hago una pausa, respiro y pregunto, ¿es esto mío para llevar? Y si no lo es, lo dejo.
Porque ya he llevado suficiente. Y cuando pienso en esa noche, mi padre abalanzándose sobre mí, el ojo morado de mi hermana, la voz temblorosa de mi madre, ya no me siento atrapado. Me siento poderoso. No porque los haya lastimado, sino porque no dejé que siguieran lastimándome. Así que, si estás escuchando, si te han llamado ingrato por elegir la paz, egoísta por elegir la distancia, déjame decirte algo, no estás equivocado. No eres cruel. No estás solo. Y quizás, solo quizás, alejarte no es el final de la historia. Quizás es el comienzo. La gente suele pensar que la parte más difícil de alejarse es el acto en sí, el momento en que tus pies giran, la puerta se cierra, la llamada telefónica termina. Pero eso no es verdad. La parte más difícil es creer que tienes el derecho de alejarte en primer lugar. Pasé la mayor parte de mi vida pensando que el amor significaba sacrificio, que ser un buen hijo significaba estar disponible, servicial, dispuesto a dejarlo todo y correr a arreglar cualquier desastre que otra persona hubiera hecho. Pensé que los límites eran egoístas, que decir no era frío, que estar cansado era debilidad. Pero lo que he aprendido, lo que la vida, el dolor y la claridad me han enseñado, es esto: puedes amar a la gente y aún así decir no. Puedes preocuparte profundamente y aún así protegerte. Puedes ser una buena persona sin ser el saco de boxeo emocional o el plan de respaldo financiero de alguien. Mi mayor error no fue negarme a ayudar a mi hermana a pagar su deuda de juego. Fue ayudarla demasiadas veces antes de eso. Fue permanecer en silencio cuando debería haber trazado una línea. Fue dejar que la culpa dictara mis elecciones en lugar de la razón, en lugar del respeto propio. Porque aquí está la verdad que no te cuentan sobre la lealtad familiar: sin límites, se convierte en esclavitud. Y cuando un miembro de la familia usa tu lealtad como arma, cuando te culpa, te demanda, te avergüenza por alejarte de la disfunción, eso ya no es amor. Eso es control. He aprendido que el amor real no es ruidoso ni exigente. No te tuerce el brazo ni levanta la voz. No te dice que eres un ingrato cuando eliges la salud mental sobre la obligación. El amor real dice: te veo. Entiendo. Y quiero que estés bien, incluso si eso significa que no obtengo lo que quiero. No crecí con ese tipo de amor. Pero he comenzado a construirlo para mí mismo, con personas que respetan mis no tanto como mis sí, con amigos que preguntan en lugar de asumir, con un terapeuta que me recuerda que los límites no son muros, son puertas con cerraduras, y yo elijo quién entra. También he aprendido a perdonarme. Perdonar la versión de mí que se esforzó demasiado, que dio demasiado, que se dobló hasta romperse. Porque esa versión solo intentaba sobrevivir. Estaba haciendo lo mejor que podía con lo que sabía. Y ahora sé más. Y saber más lo ha cambiado todo. Ha cambiado cómo me presento en el trabajo, cómo salgo en citas, cómo paso las vacaciones, cómo manejo la presión, cómo me hablo a mí mismo. Incluso ha cambiado cómo defino el éxito. Ya no se trata de dinero, ni de ascensos, ni de ser visto como el estable en una familia rota. Se trata de paz. De dormir. De una tranquila mañana de domingo con café y sin un teléfono vibrando lleno de pánico. Eso, para mí, es riqueza. Eso, para mí, es libertad. Así que, si eres alguien que se siente dividido entre tus necesidades y las demandas de tu familia, por favor, escucha esto: tienes permitido decir no. Tienes permitido descansar. Tienes permitido superar a las personas, incluso si compartes sangre. Y si te castigan por elegirte a ti mismo, déjalos. Porque los que valen la pena conservar nunca te pedirán que te quemes para mantenerlos calientes. Traerán su propio fuego. O se sentarán contigo en la oscuridad hasta que regrese la luz. Eso es lo que he aprendido. Esa es la vida que estoy construyendo ahora. Y es más tranquila. Pero es mía.